Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Ricardo Moreira, Sebastián Lugo, José Pestana y mi persona Leonardo Jiménez. Nosotros le vamos a hablar sobre las distorsiones en las variables macroeconómicas sobre la información financiera. Es importante resaltar que dentro de las distorsiones en las variables macroeconómicas, la que posee más peso o una de las más influyentes es la inflación. Por ende, continúa la siguiente explicación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el proceso que se puede definir como un incremento general de precios en servicios o productos en general. Este proceso suele generar una disminución de la capacidad de compra y ahorro de las personas. Existen diferentes causas que originan entre ellas un desequilibrio entre la oferta y la demanda. También un aumento de los costos de las empresas, por ejemplo los servicios. Tipos de inflación. Deflación. De manera contraria a la inflación, en la deflación los precios tienden a disminuir. Desinflación. En este tipo encontramos que sigue existiendo un aumento de precios, pero a un ritmo menor al que venían aumentando. Reflación. Este proceso se origina cuando tras una deflación fuerte se intenta generar inflación para restaurar precios estables. Estanflación. En este proceso existe inflación al mismo tiempo que una caída del PIB. Inflación subyacente. Es un proceso inflacionario en el que no se ven alterados productos energéticos ni alimenticios sin elaborar. Características de la inflación. Existen características generales dentro de la inflación. Estas pueden ser: exceso de la demanda. Se produce debido a la cantidad de dinero que hay en circulación. Aumento del costo de producción. Esto ocurre en consecuencia del aumento de precio en las materias primas. Incremento de los impuestos. Esto suele ocurrir en los procesos inflacionarios debido a la escasez de recursos que presenta el país. Un saludo, mi nombre es Sebastián Lugo y tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente por mi compañero, yo les voy a explicar un poco lo que son las distorsiones producidas por el fenómeno de la inflación. Bueno, en primer lugar tenemos la evaluación de proyectos. La inflación incide sobre los flujos de efectivo de un proyecto y sobre la tasa de descuento requerida por la empresa. Así, la inflación distorsiona las decisiones en la elaboración del presupuesto de capital. La principal razón de esto es que los cargos por depreciación se basan en el costo original del activo y no en el costo de reposición. Con la inflación, la utilidad aumenta y una parte creciente es gravada, así que los flujos en términos reales disminuyen. La inflación puede afectar en mayor o menor intensidad a los flujos de efectivo, dependiendo de la naturaleza de estos. Así, la inflación podría afectar más a los precios de venta o bien a los costos. Los empresarios generalmente combaten la inflación tratando de disminuir los costos y manteniendo precios competitivos, pero uno no puede nadar en contra de la inflación generalizada en la economía, es decir, que todos estamos expuestos a este fenómeno indiferentemente de dónde nos encontremos. En un segundo punto tenemos la productividad. La inflación puede afectar no solo a las actividades productivas, sino también la productividad de una empresa. Así, la inflación tiende a promover las actividades poco productivas, de corto plazo y especulativas, y desestimula las actividades productivas. Además, la empresa sufrirá distintos efectos según sea la combinación de los distintos factores productivos que emplee. De ese modo, las variaciones relativas de los costos salariales, los costos de los bienes de capital, entre otros, podrían hacer que se tenga que variar la asignación del recurso original, ya que, de acuerdo con las nuevas condiciones, tal vez deje de ser la decisión óptima. Y finalmente tenemos la contabilidad de la empresa. El dinero como unidad de cuenta proporciona grandes ventajas, ya que sirve para registrar, resumir, controlar y comparar transacciones económicas. Pero todos estos beneficios se ven sumamente mermados cuando su valor no es estable, o sea, cuando la inflación carcome su poder adquisitivo. Esto provoca que a lo largo del tiempo en realidad no se disponga de una unidad de medida homogénea, ya que en ese sentido se tiene una unidad distinta para cada periodo. Tomando todo lo anterior en cuenta, Adolfo Blanco citó 3 criterios para cuantificar los efectos de la inflación. La contabilidad ajustada al nivel general de precios, la cual se basa en convertir las cantidades que aparecen en los estados financieros a una unidad monetaria común, la correspondiente al final del ejercicio. Pretende mantener el poder adquisitivo de la inversión de los accionistas. Luego tenemos la contabilidad del costo de reposición,
Su objetivo es mantener la capacidad operativa de la empresa. Así, por ejemplo, en el estado de resultados, el costo de mercadería vendida se contabiliza al costo de reposición de la mercancía en el momento de su venta. Y tenemos la contabilidad del costo de reposición ajustada. Mide los resultados de una unidad monetaria constante, con lo cual se puede observar el crecimiento real y la evolución real de la empresa. Bueno, con esto finalizo mi parte. Ahora los dejo con mi compañero, que les va a seguir explicando un poco lo que son las distorsiones por inflación. La situación financiera y el análisis financiero. La situación financiera de la empresa se afecta por causa del aumento constante de los precios. Así, una empresa podría verse afectada en mayor o menor medida, esto según sea su solvencia, pues si posee pocos recursos propios, su continuidad se verá más dificultada. En otro sentido, podría mantener el precio de sus productos, bien sea por decisión propia de la empresa o por controles gubernamentales. Estos, los cuales contribuirían a una reducción del margen, disminuyendo las posibilidades de crecimiento y podría llegarse incluso a una falta de liquidez por falta de recursos. Además, las medidas por parte de las autoridades económicas del país contra la inflación suponen una mayor dificultad en la gestión de la empresa, como lo han sido los controles de precios, las restricciones al crédito, los aumentos de las tasas de interés, la mayor presión fiscal, etc. Los impuestos. Como se mostró anteriormente, los impuestos sobre las utilidades crecen en forma desproporcionada en periodos inflacionarios, lo cual provocará una descapitalización gradual de la empresa, una disminución de su capacidad productiva y a la vez le podrían generar algunos problemas de liquidez. Esto se da porque la tasa real de impuestos llega a ser mayor que la tasa impositiva nominal y en consecuencia un pago de impuestos en exceso, además del reparto excesivo de beneficios. Se podría decir que el Estado obtiene un beneficio de la inflación al gravar a tasas reales superiores a las nominales. La toma de decisiones. El empresario debe tener en su poder información suficiente y válida para la adecuada toma de decisiones, lo cual implica conocer en todo momento cuál es la posición financiera de la empresa, su situación en lo comercial, industrial, etc. Todo esto lleva a una correcta planeación para conseguir los distintos objetivos y así poder plantear políticas eficientes y eficaces en las diferentes áreas de su accionar, es decir, políticas financieras, de crédito y cobro, de inventario, etc. Pero cuando se está en presencia de inflación, toda esta labor descrita se vuelve más compleja e incierta. En ese sentido, la gerencia debe desarrollar la habilidad de tomar medidas que contrarresten las consecuencias de la inflación y poder tomar decisiones acertadas, aún en una situación de inestabilidad e incertidumbre como lo es un periodo inflacionario. Veamos ahora las distintas distorsiones que se pueden producir también por emergencias sanitarias. Vemos por ejemplo los incentivos. Durante la época de la pandemia del COVID-19 se pudo observar que más allá de ser solamente una crisis de salud, también fue una crisis económica. Esta fue una situación que obligó a los gobiernos de los distintos países a efectuar programas de apoyo e incentivación económica a las empresas o incluso a los individuos y a las familias con el fin de ayudarlas a mantener su funcionamiento en medio de la crisis y su subsistencia. En muchos casos se vio como el incentivo la reducción de los impuestos, en algunos otros subvenciones, procesos de ampliación de la fecha de pago de diferentes obligaciones o incluso, como en los Estados Unidos, cheques. Mensualmente se le entregaban cheques a las familias de cierta cantidad de dinero para que pudieran subsistir sin la necesidad de ir a trabajar. Estos factores influyen en la presentación de la información financiera de una empresa porque, evidentemente, durante toda la pandemia algunas empresas cerraron, otras simplemente se vieron la necesidad de reducir el personal, etc. De hecho, a día de hoy, muchas empresas se encuentran incluso con menos de la mitad de su capacidad laboral. Si vemos, Estados Unidos históricamente ha sido un país exportador de cualquier tipo de bienes. A día de hoy, muchas empresas, famosas también por esta actividad, no tienen capacidad ni siquiera para cubrir el mercado interno. Entonces, vemos que estos incentivos a la población ha causado que se pierda la fuerza laboral y, evidentemente, se pierda también la cantidad de bienes que hay en el mercado, causando que la oferta sea mucho más baja o que la demanda aumente
y evidentemente aumentando los precios. Es decir, algo tan sencillo como entregar cheques a las familias hace que la gente deje de ir a trabajar y creas inflación. Finalmente, veamos qué distorsiones se pueden producir por el propio PIB. Veamos qué ocurre con su crecimiento. Los hogares comúnmente anticipan ingresos más elevados, lo que les permite incrementar sus niveles de consumo o, en dado caso, de ahorro. Por el contrario, si en vez de crecer el PIB, este decrece o su crecimiento es muy bajo, las empresas enfrentan un entorno mucho más adverso, con ventas que se contraen o incluso la cobranza que se hace más difícil. Como vemos, no todo se trata de la inflación, aunque igualmente en algún punto va a llegar a eso. Finalmente quiero cerrar con esta frase del economista Milton Friedman. La inflación es impuesto sin legislación. Como mencionó mi compañero antes, los gobiernos se benefician de la inflación. Muchas veces la inflación se origina, por no decir que la gran mayoría de las veces, por decisiones o medidas económicas que toman los gobiernos. Por lo tanto, en inflación hay que tener mucho cuidado, hay que buscar eliminarla lo antes posible y no hay que esperar a que otros peleen por uno mismo. Finalmente, esperamos que hayan entendido, que les haya gustado el contenido y les agradecemos por haber escuchado. Nosotros creemos que la mejor manera de aprender es cuando relacionas las cosas con la vida real, cuando te entregan una teoría y entiendes qué significa eso en la práctica, o al menos ves cómo se relaciona. Esperemos haber logrado eso con ustedes y que les haya gustado este contenido que les acabamos de brindar. Sin más que agregar, muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima.